17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. San Pablo dice que en Dios vivimos y nos movemos y somos. De manera que debemos depender de Dios como de nuestra única fuente de esperanza. Solamente en el altar de Dios podemos encontrar luz, vida y paz. Él es quien suple todas nuestras bendiciones. Para obtener el favor de Dios, debemos orar con fe. Tercera, oremos con fe. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Orar sin fe es como tapar el caño del agua y luego abrir el grifo. No pasa agua. La oración sin fe es como una llave sin una mano que la maneje. Nuestro Padre Celestial nos invita a pedirle en fe. Hay otra condición esencial para que la oración sea contestada. Cuarta, confesemos y abandonemos todos nuestros pecados. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, leemos: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leo también en Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. No debemos depender de nuestras emociones o sentimientos cuando oramos. El Señor ha puesto condiciones para contestar las oraciones. Estos textos nos indican claramente que si hay pecado en la vida, su presencia impide que Dios conteste nuestras oraciones. Debemos confesar el pecado y olvidarlo. Debemos dejar el pecado. Nuestro deber es confesar en forma específica nuestros pecados, reconocer nuestra culpa y expresar nuestro arrepentimiento. El pecado es desobediencia, transgresión de las eternas leyes de Dios. La obediencia, que es fruto de la fe, debe regir nuestra vida, pues la fe sin obras es muerta. Dios ve la sinceridad de nuestro corazón cuando oramos, y nuestras oraciones deben concordar con el corazón de Dios. Quinta, oremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Se nos dice de Jesús, se postró orando y diciendo: Padre mío, empero no como yo quiero, sino como tú. Lo leemos en San Mateo, capítulo 26, versículo 39. San Pablo nos dice que no sabemos cómo ni por qué debemos orar. En Romanos, capítulo 8, versículo 26. Si Jesucristo halló que era necesario someter sus deseos a la voluntad de Dios, ¿cuánto más debiéramos hacerlo nosotros cuando oramos? Los padres sabios no siempre dan a sus hijos todo lo que ellos les piden o se les ocurre. A veces Dios, que sabe qué es lo mejor para nosotros, tiene que contestarnos con un no. O tal vez nos diga no por ahora. Cuando oramos, debemos confiar en la sabiduría infinita de nuestro Padre Celestial. Y a veces Dios espera para ver si oramos con fervor y perseverancia hasta obtener una respuesta definitiva. Sexta, perseveremos con Dios. La viuda importuna. Leemos esto en San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. La historia de la viuda perseverante y el juez que relató el Señor Jesús
ilustra nuestra necesidad de perseverar con fe cuando oramos. Dios permite que tengamos necesidades en nuestras vidas a fin de que sintamos nuestra dependencia de Él y mantengamos una actitud de oración en nuestras mentes y corazones. No podemos imponer nuestra voluntad a Dios, pero podemos ser fervientes al acudir a nuestro amante Padre Celestial. Nuestras necesidades deben inducirnos a procurar una íntima comunión con Dios. Ese es el significado bíblico de aquí está la paciencia de los santos, según leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, la cual no es sino una fe constante, intrépida y perseverante. Séptima, oremos en el nombre de Jesús. En San Juan capítulo 14 y versículo 13 leemos: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nombre más eminente, tanto en el cielo como en la tierra, es el de Jesús. Es la palabra clave para toda necesidad del hombre. ¿Deseamos que el cielo reciba las peticiones que hacemos en oración? Usemos entonces el poderoso nombre que abre el almacén celestial de las bendiciones. Ese nombre es el de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Dice esto en Hechos capítulo 4, versículo 12. Terminemos nuestras oraciones con expresiones como: te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, o por Cristo Jesús. Pero cuando nos presentamos ante Dios en oración, no monopolicemos la conversación. Octava, escuchemos y hablemos. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que he de responder. Según Habacuc, capítulo 2, versículo 1 en la versión moderna. Una de las razones por las cuales muchos no oyen las respuestas de Dios a sus oraciones es porque no escuchan. No podemos oír a los demás mientras estamos hablando. Dios nos hace esperar hasta que escuchemos lo que tiene para decirnos. La oración es un acto de comunión con Dios. Permitamos que sea una comunión por ambas partes. Pero alguien dirá, muchas de mis oraciones no han sido contestadas. ¿Por qué no son contestadas muchas de las oraciones? Cuando invitamos a alguien a nuestros hogares, damos vuelta a la llave y abrimos la puerta. De la misma manera debemos abrir la puerta de nuestros corazones para que Dios pueda entrar. Recordemos que Él nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Notemos 4 cosas que pueden cerrarnos la puerta cuando oramos. Primera, debemos perdonar a los demás. Leo en San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La vida está basada en el principio de que todo lo que sembramos, eso también segaremos. La ley de Dios lleva incorporado este otro principio expresado por el Señor. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
No podemos esperar que Dios perdone nuestras vidas pecaminosas cuando guardamos rencor contra nuestros semejantes. Los malos sentimientos contra los demás cierran la puerta de nuestros corazones y alejan a Dios. Despojémonos de los malos sentimientos y permitamos que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Este espíritu perdonador tiene un alcance mucho mayor. Segunda, debemos orar por los demás. En el libro de Job, capítulo 42 y versículo 10 dice: Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. El corazón del cristiano no debe estar ocupado por el yo, pues entonces no hay lugar para Dios ni para los demás. Debemos orar por los demás. El Señor Jesús nos enseñó a orar por los que nos maltratan. Cierto joven tenía por lema: yo en tercer lugar. Cuando se le preguntó el significado, contestó: Dios en primer lugar, los demás en segundo lugar y yo en tercer lugar. La oración puede abrirnos el cielo si nos colocamos en tercer lugar. Tercera, debemos confesarnos las faltas unos a otros. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Dios no nos pide que divulguemos nuestros pecados en el vecindario, pero sí exige que vayamos a quienes hemos hecho mal y les confesemos nuestras equivocaciones. Si alguien ha ocasionado un daño físico, debe ir al damnificado y hacer la debida reparación. Si hemos producido una herida en algún corazón, nosotros somos los únicos que podemos curarla. Y hagámoslo con sinceridad y bondad. Que nuestro arrepentimiento sea sincero para con aquellos a quienes hemos ofendido. Cuarta, debemos restituir cualquier cosa que hayamos tomado por fraude o robo. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Lo leemos en Ezequiel capítulo 33, versículo 15. ¿Qué ejemplo de oración dio el Señor Jesús? Jesucristo solía orar temprano en la mañana antes de sentirse fatigado por las tareas y los cuidados del día. Oraba por la noche y se sentía aliviado de sus cargas. A veces pasaba la noche en oración. Oró durante 40 días cuando tuvo que hacer frente a las grandes tentaciones del desierto. En ocasiones oró en público, pero las más de sus oraciones las hizo en secreto. Leemos en San Marcos capítulo 1 y versículo 35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús tenía muchas cosas por las cuales orar. Oró por sus discípulos, por sus enemigos, por todos aquellos que a través de los siglos iban a creer en su nombre. Sí, mis amigos, Él oró por ustedes y por mí. ¿Descuidaremos la oración siendo tan débiles y tentados? ¿No echaremos mano de todo el poder del cielo y de la tierra que está a nuestra disposición por conducto de nuestro sumo sacerdote Jesucristo? La oración nos pone en contacto con ese poder. No es de extrañarse entonces que el apóstol San Pablo nos instara a orar sin cesar. Cuanto más nos dediquemos a la oración, tanto más poder tendremos. ¿Por qué se nos amonesta especialmente
a que oremos ahora? Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Los que aguardan el regreso de nuestro Señor Jesucristo anhelarán el poder de Dios en la vida a fin de estar listos para recibir al Salvador cuando regrese. El apóstol nos amonesta. En la primera epístola de San Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El enemigo de las almas está haciendo todo lo posible para evitar que oremos. Su plan es mantener nuestra mente tan ocupada con los cuidados de la vida o los placeres que no tengamos tiempo ni interés de mantener nuestra comunión con Dios. Jesús nos dice: Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo. San Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Si queremos experimentar ya la vida victoriosa, debemos relacionarnos con Dios mediante la oración. Debemos mantenernos en una condición espiritual que convierta la oración en algo tan natural como la respiración. Nuestro mundo está entrando en un tiempo de angustia que no cesará hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Y únicamente quienes hayan aprendido a orar sincera y frecuentemente obtendrán poder para resistir hasta el fin y recibirán al Salvador con alegría cuando venga. Oremos.